Esta es la América Latina más pobre. Más de una quinta parte de la población mundial vive con menos de $1.25 al día, cuya cifra es la utilizada por organismos como la ONU para delimitar el umbral de pobreza de los pueblos. Los países latinoamericanos han logrado reducir la miseria y la desigualdad de ingresos durante la última década gracias en parte tanto al crecimiento económico como a medidas deliberadas de políticas sociales. Pero otros aún mantienen índices por encima de la media. En ese sentido, y utilizando datos del Banco Mundial, te invitamos a conocer los 10 países más pobres de América Latina. Así que sin más, comencemos. Si bien el crecimiento económico de Colombia la hace una de las economías emergentes más importantes del mundo, estadísticas revelan que más de 3 de cada 10 colombianos aún viven en malas condiciones, al mismo tiempo que el país es considerado también la séptima nación más desigual a nivel mundial. Colombia ha logrado un progreso constante y considerable en la reducción de la pobreza, reduciéndola casi a la mitad entre 2010 y 2019. Sin embargo, existen grandes y persistentes diferencias entre las zonas urbanas y rurales. La tasa de pobreza rural se ha mantenido obstinadamente en más del doble de los niveles observados en las áreas urbanas, gracias a la prevalencia del trabajo informal, el analfabetismo, el bajo rendimiento educativo y los 50 años de violencia armada. Hoy, más de 12.7 millones de personas en Colombia viven con menos de $2 al día y la pobreza en general se proyecta en un 38% del total de la población. El último informe emitido por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina mostró que la tasa de pobreza en el país es la más alta en 10 años. Según este estudio, el 6.5% de los hogares y el 8.9% de las personas viven en la indigencia, mientras que el 32.1% de los hogares y el 40.9% de las personas se encuentran debajo del umbral de pobreza. Muchos atribuyen el estado actual de necesidad en Argentina al gasto no regulado del gobierno. Además, otros críticos de las políticas económicas afirman que al gastar más de lo que se tiene, la presidencia creó un déficit público. Y es que el caso de esta nación contrasta con la situación de Chile y Uruguay, cuyo nivel de pobreza en 2006 de 1 de cada 3 personas coincidía con el de Argentina. Pero a día de hoy, los vecinos de la República del Tango no alcanzan ni el 15% del total poblacional en pobreza. Mientras que, del otro lado, parecen no poder escapar de la enorme fractura social. Incluso antes de que los huracanes Irma y María azotaran a Puerto Rico en 2017, el hambre y la inseguridad alimentaria eran mucho más comunes entre los puertorriqueños que entre sus conciudadanos estadounidenses de los 50 estados. Antes de este desastre natural, 1.5 millones de puertorriqueños estaban alimentariamente desprotegidos, en una tasa casi el triple al resto de Estados Unidos. Si bien los factores externos han exacerbado la pobreza en Puerto Rico, la crisis actual se ha ido acumulando junto con una recesión de la década. El crecimiento económico cayó un 10% entre 2004 y 2018, con una tasa de desempleo superior al 8% y una población en declive que ha huido al extranjero y que agravó esta deficiencia, llevando la pobreza total a un 44.5% de la ciudadanía.
México tiene una economía fuerte con un PIB que ocupa el puesto 15 a nivel mundial, gracias en gran parte a la manufactura y petróleo. Pero México también es una nación de contradicciones. Su poder económico se traduce pobremente en la población del país, porque casi la mitad de ella vive en la pobreza, ubicándose exactamente en un 47.8% del total de habitantes de la nación, según las últimas cifras. Este número indica que alrededor de 60 millones de personas en todo el territorio están en esta condición, con Chiapas y Oaxaca posicionándose como los estados más afectados. México ha sufrido los efectos de la pobreza y la inseguridad alimentaria durante décadas, pero el problema no radica en la falta de disponibilidad de alimentos, sino en el hecho de que las áreas que viven en miseria no generan suficiente dinero para comprar los bienes necesarios, como se refleja en los aproximadamente 8.5 millones de mexicanos que viven con menos de $2 al día. Actualmente, casi 2/3 de los hondureños, o alrededor de 5.5 millones de personas, viven en situación precaria, según registros del Banco Mundial, organismo que pone los niveles de pobreza en alrededor del 48.3% del total de la población del país. En las zonas rurales de Honduras, 1 de cada 5 hondureños vive en pobreza extrema, mientras que en las ciudades la mayoría están empleados en la economía informal, con un ingreso per cápita promedio de solo $120 por mes. Igualmente, el Banco Mundial revela que Honduras tiene uno de los niveles más altos de desigualdad económica en América Latina, en la que se ha creado un sistema que solo beneficia a una minoría de élite con estrechos vínculos con los más altos niveles políticos y económicos. En Honduras, la violencia es el factor interno más importante al puntuar los problemas económicos de la nación, cuyos elevados niveles afectan sistemáticamente la educación y el progreso. Después de una guerra civil de 12 años y años de liderazgo inestable, la pobreza en El Salvador es una preocupación que afecta en gran medida a los más de 6 millones de personas que viven allí. Según cifras de la ONU, más del 25% de los niños menores de 5 años experimentan pobreza extrema y el 36% de la población rural vive en la pobreza. La urbanización ha causado grandes problemas en El Salvador, puesto que ha llevado a la población rural a tener menos acceso a diferentes tipos de recursos. Junto a la violencia, las familias salvadoreñas y sus hogares también son vulnerables a terremotos, erupciones volcánicas e inundaciones que han afectado gravemente la planificación gubernamental. Actualmente se estima que el 51.4% de los habitantes de El Salvador viven en pobreza. Al igual que Honduras, las familias más pobres de Guatemala se concentran en las aldeas rurales, donde reside más de la mitad de la población, pero es ahí donde terminan las similitudes. En Guatemala, el porcentaje de personas por debajo del umbral de la pobreza supera a otras naciones de América Central, aun cuando el PIB es mucho más alto. En Guatemala existe una disparidad muy sorprendente entre ricos y pobres, y esta riqueza se muestra en las grandes ciudades como la capital, repleta de lujosas boutiques y centros comerciales, junto a comunidades sumidas en la miseria. Desde 2006, estos números han aumentado y aproximadamente 2 millones de personas se deslizaron por debajo de la línea de pobreza, en particular la población mayoritariamente indígena. Hoy, alrededor del 59.9% de la población guatemalteca es considerada pobre.
En 2019, y para sorpresa de ninguno, la tasa de pobreza en Venezuela aumentó a niveles incomparables con otras partes de América Latina a medida que el colapso económico hiperinflacionario de la antigua y próspera nación petrolera continuó por sexto año consecutivo. A diferencia de otras naciones, el crecimiento de la miseria en Venezuela no tiene que ver con la desigualdad. El problema se halla en la abrupta caída de la producción económica y los desproporcionados niveles de corrupción. En 2019, el ingreso promedio en Venezuela fue de solo 72 centavos de dólar por día, una cifra catastrófica que ha llevado al 82% de la población a sumirse en niveles lamentables de pobreza. Siguiente en la trinidad de las naciones más pobres de Latinoamérica, nos encontramos con la omnipresente Cuba. Esta nación isleña de 11 millones de habitantes no ofrece datos oficiales verídicos acerca de sus cifras de pobreza desde hace unas décadas, pero organizaciones expertas como el Banco Mundial estiman que cerca del 90% de los habitantes de Cuba viven en situaciones críticas en cuanto a seguridad alimentaria, atención médica, vivienda y servicios. Tras la toma del poder del dictador Fidel Castro en 1961, Estados Unidos impuso un embargo que privó a los exportadores cubanos del destinatario del 95% de sus exportaciones. Esto, junto a una economía que dependía mayoritariamente de la producción azucarera y unas políticas de corte comunista, hundieron al país y a su gente en una crisis desmedida de la que no se ha podido recuperar. Como el país más pobre del hemisferio occidental, los ciudadanos de Haití conocen perfectamente las terribles consecuencias de una nación condenada por la naturaleza, la política y la historia. Al igual que Venezuela y Cuba, organizaciones encuentran complicado establecer exactamente cuál es el porcentaje de la población que vive en el borde de la miseria, pero de acuerdo al mencionado Banco Mundial, más del 90% de la ciudadanía de Haití vive en pobreza con menos de $2 al día. Asimismo, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el 24.7% se encuentra en pobreza extrema, con menos de $1.25 diarios para sobrevivir. La situación en Haití ha llamado a la intervención internacional y aunque algunos sectores han logrado mejorar en condiciones, el país sigue siendo el más pobre entre todos los de Latinoamérica. Y así finalizamos este video de Bendito Poder, en el que te comentamos cuáles son esos países con más porcentaje de su población en pobreza, por supuesto de nuestra región América Latina. ¿Qué otro dato agregarías? ¿Cuán dramática es la situación de este tópico en tu país? Coméntame todo eso acá abajo en los comentarios, que como siempre te pido, sean basados en el respeto, fundamental acá en Bendito Extranjero. Además de comentar, dale me gusta al video y compártelo en tus redes sociales y acércate a nuestras redes @benditoextranjero tanto en Facebook como en Instagram. Suscríbete al canal haciendo clic en suscribirse y luego en la campanita, así siempre que haya un video nuevo serías de los primeros en verlo. En fin, mil gracias por llegar hasta aquí. Esto fue Bendito Poder. Chao.